Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 6 de enero y pues aunque es día de descanso, mañana iniciaremos una nueva semana caminando de la mano de Dios. Así que vamos a orar para hacer la meditación de esta noche y vamos a dar gracias por el fin de semana de descanso, un poco más largo. La gran mayoría de nosotros empezamos de nuevo actividades después de vacaciones esta semana, algunos la próxima semana, todavía los niños les falta para estudiar, todavía estamos en época de descanso, así que damos gracias a Dios por el descanso y los fines de semana, hoy que estamos terminando un fin de semana con puente, un fin de semana más largo, damos gracias a Dios pues por la oportunidad de congregarnos y de estar juntos el fin de semana que pasó, y ponemos la nueva semana que iniciaremos mañana en las manos de Dios. Así que acompáñeme a orar y luego hacemos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, muchísimas gracias. Te damos por un fin de semana con un día más de descanso el día de hoy. Gracias también por la oportunidad cada fin de semana de congregarnos juntos, de escuchar tu palabra, de adorarte juntos, Señor. Te damos muchas gracias por eso y por la oportunidad de poner una nueva semana que iniciaremos mañana, ponerla en tus manos. Sigue trayendo con bien a los que aún están de vacaciones por fuera de la ciudad, fuera de sus hogares. Señor, con sus familias o descansando, síguelos trayendo con bien a todos los que salieron y que tú nos bendigas. Especialmente en esta noche te pedimos que bendigas tu palabra y la meditación que hacemos de ella en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos en el capítulo 4 de la primera carta de Juan en las meditaciones de la noche, y hoy vamos a hacer del versículo 4 al 6, versículos 4, 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 4. Dice así: Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Pues hemos hecho varias meditaciones acerca de los falsos profetas y hemos hablado acerca de ello, así como en el primer siglo, en la época de los apóstoles y en la época en la que Juan escribe la primera carta, pues estaban como proliferando, iniciando muchos falsos maestros por la novedad del mensaje del Evangelio. Entonces estaban falsos maestros enseñando cosas equivocadas y aprovechando que no había tanto terreno sobre la religión cristiana como para sentar, apenas se estaban sentando las bases sobre las enseñanzas de los apóstoles. Habían falsos maestros aprovechándose de esto, falsos profetas aprovechándose de esto para hacer falsas enseñanzas y engañar a la iglesia. Pero Juan ya ha hablado bastante de eso, hemos hecho varias meditaciones de los falsos profetas o de los falsos maestros, pero una de las cosas que dice aquí es, nosotros los que hemos recibido el mensaje de Cristo, y no solamente que lo hemos recibido, porque en nuestra época muchas personas conocen acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es de conocimiento amplio, se crea o no se crea en él. Pero aquellos que hemos creído en Jesús y que tratamos todos los días de que nuestra vida sea transformada conforme a las enseñanzas de Jesús. Entonces dice, nosotros, aquellos que creemos en Cristo y nos esforzamos por amoldar nuestras vidas a las enseñanzas de Cristo, dice, ya han vencido, somos de Dios y Dios ya ha vencido a los falsos profetas. Una de las cosas que a veces como cristianos caemos en la trampa o en la mentira de Satanás es de creer que los poderes demoníacos, los poderes de aquellos que se oponen a Dios, como los falsos profetas o los falsos maestros, creer que de alguna manera son iguales a Dios. Y la palabra es clara, dice Dios, y ya han vencido a los falsos profetas. No tienen más poder que Dios, al igual que Satanás y los demonios, no tienen más poder que Dios. Ahora, eso no significa
que entonces nosotros no hacemos nada. Nuestro llamado es a seguir intercediendo, a seguir orando por enfermedades, a seguir orando por liberaciones, a seguir orando para que el poder de Dios se manifieste en el mundo, pero no en nuestra mente creyendo en algún momento que ambos poderes son iguales, que el bien y el mal se sopesan de la misma manera. Como creyentes, la Biblia es clara en cuanto a que el poder de Dios es muchísimo más grande que los poderes que operan en este mundo, sean diabólicos o sean mundanos, o sean del mundo, provengan del mundo. Ninguno de esos poderes se compara a Dios. Entonces, por eso el llamado de Juan en medio de los falsos profetas es: no crean que están en una competencia con Dios. Dios está por encima, Dios es mucho mayor, y ya han vencido a los falsos profetas. Y dice, pues mayor es el que está en nosotros, Dios, que el que está en el mundo. Y Juan sí va a hacer una diferencia, y también hemos hecho varias meditaciones sobre este asunto. Juan sí hace una diferencia bien grande entre los hijos de Dios, los que creemos en Dios, como decíamos ahorita, como decía ahorita, aquellos que creemos en Jesús y nos esforzamos porque nuestra vida cada día cambie y sea más acorde a las enseñanzas de Cristo. Nosotros pertenecemos a Dios, pero hay otros que pertenecen al mundo porque o no conocen de Dios o no han querido recibir a Dios, o han conocido de Jesús, e incluso puede ver que hayan muchos de estos cristianos que van a la iglesia, pero que no se esfuerzan porque su vida cambie o sea transformada, sino que han adoptado la costumbre de ir a la iglesia. También hemos hecho varias meditaciones de aquellos que han salido dentro de nosotros, que no todos los que están allí pertenecen, pero sí es una diferenciación entre los que son de Dios y los que pertenecen al mundo. Entonces Juan dice: ellos son del mundo, los falsos profetas, los que engañan y los que mienten en medio de la iglesia, y para engañar a la iglesia dice: ellos son del mundo y el mundo los escucha. Y en eso hace una gran diferencia Juan, y hemos hecho varias meditaciones de esto. Normalmente en estas cartas de Juan nosotros nos vamos a dar cuenta que el ser cristiano y el ser del mundo son dos cosas que parecen ir por carriles totalmente diferentes. Agradar al mundo es casi como desagradar a Dios, y nosotros debemos de vivir para agradar a Dios y no para agradar al mundo. Y dice, y por eso cuando los falsos profetas hablan, pues el mundo los oye. Nosotros debemos de preocuparnos cuando estamos predicando el Evangelio y el mundo en general tiene oídos muy atentos y receptivos a lo que estamos predicando. Y muchas veces las iglesias y la iglesia cae en la trampa de querer tener un mensaje atractivo para el mundo. Nosotros debemos de tener el mensaje de Dios. Y eso convencerá a aquellos a los cuales Dios llama en el momento. Pero nuestro llamado no es a que todo el mundo conozca a Dios, o a agradar al mundo, o a cambiar el mensaje de una forma tan radical que termine siendo más acorde a lo que el mundo enseña de lo que no, porque terminaríamos en el grupo de estos falsos maestros. Porque dice la meditación que hicimos de los versículos de hoy, dice que a ellos el mundo sí los oye, pero a nosotros que somos de Dios, solamente nos oye el que conoce a Dios. Y para eso estamos llamados nosotros. Seguramente a la gente le parece ridículo que nosotros cada fin de semana nos reunamos a predicar la palabra y a escuchar los mismos mensajes, y a escuchar que se predique el Evangelio, que se predique Jesús, que se predique las historias del Antiguo Testamento. Seguramente a ellos les parecerá locura, pero aquí lo dice muy claramente: el que conoce a Dios nos oye. Dirán, ¿por qué meditar todas las noches en la palabra de Dios? Bueno, el que conoce a Dios nos oye. Esto es para el que conoce a Dios. Predicamos en la iglesia para el que conoce a Dios. No dejamos de evangelizar, no dejamos de tratar de que aquellos que no le conozcan, pues le conocen, pero para que sean cambiados y transformados, no para que sigan viviendo de la misma manera. Y lo mismo nosotros como cristianos: ser cambiados y transformados a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Ese es casi que el resumen del mensaje de lo que Juan quiere decirnos en esta noche. Y con esta meditación yo le voy a invitar a que oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, y una vez más por el desafío en la primera carta de Juan de no amoldarnos al mundo. Así como los falsos profetas que con su mensaje querían engañar a los cristianos y adaptarse a lo que el mundo quería recibir. Ayúdanos a nosotros a vivir en esa línea delgada entre no querer agradar al mundo, pero llevar un mensaje de salvación al mundo y a aquellos que no te conocen.
también a vivir para seguirnos alimentando y creciendo todos nosotros espiritualmente en tu palabra. Y que aquellos que son de Dios, que escuchan este mensaje, que nos oigan con su corazón atento, con sus oídos abiertos, con su mente y su vida dispuestas a ser cambiados y transformados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que a partir de mañana que iniciamos una buena semana, que inicien con todas las energías y con toda la fuerza caminando de la mano de Dios. Hasta luego.